pero a mí me parecen irremediables los máximos históricos viendo el comportamiento del Nasdaq, el comportamiento de Dow Jones, el comportamiento del mercado en general, en cómo se están posicionando últimamente los institucionales. Me parece que tarde o temprano va a llegar. ¿Alguna idea de trading sin entrar en recomendaciones? Pero sí que creo que para este 2024 veo un SP corrigiendo más hacia 4.200 que no sea 5.000. Por eso ahora no es un momento de salir de comprar. Donde estoy poniendo la lupa es en acciones. Y, por ejemplo, acciones de pequeña capitalización. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Por aquí con nosotros, John Economist. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Héctor? Buenas tardes. Aquí, que lo decías tú, ya estamos dándole al carrete ya antes de empezar. Sí, es que claro, con este rally gigante que estamos viendo en la bolsa, que si nos lo preguntan hace 2 meses, bueno, 2 meses no lo esperábamos, ¿no? O parte de este rally por lo menos no lo esperábamos hace 2 meses. Pero si te lo dicen esto en verano, yo creo que dicen, alguien se ha fumado algo, yo qué sé, o perdonadme la expresión, ¿no? Pero no, seguramente no creíamos que íbamos a camino de máximo, ¿no? Que va, y menos a principios de 2023. Que nos esperaba un 2023 muy malo. Que realmente ha pasado ciertas variables que ya comentaremos durante el programa que lo han alterado todo y lo han distorsionado todo, pero realmente es un escenario final de 2023 que ni por asomo. O sea, realmente parece que han desplazado este año a otro y han puesto aquí uno que no pertocaba, porque realmente esta subida, después de cómo pintaba final de 2022 y la previsión que había por todo el exceso de, bueno, por todo el tipo de subida de tipos que habían hecho los bancos centrales, yo y muchos supongo que no nos esperábamos un 2023 tan bueno a nivel de renta variable, pero claro, cuando detrás tenemos ciertas variables tan potentes metiendo dinero por una tubería, pues entonces, claro, te distorsiona todo un poco. Sí, esto yo creo que es el elemento diferencial, ¿no? De cómo se está drenando los repos inversos, que ayer lo comenté yo en las claves. Esto está dotando de mucha liquidez a la bolsa, la estacionalidad, la amplitud de mercado. Son factores muy favorables para la bolsa. El tema es qué va a pasar a partir de que se depure el año, ¿no? Que termine el año y que las carteras cierren y a ver qué hacen los gestores y las grandes instituciones. Ahí yo creo que está el quid de la cuestión, ¿no, John? En qué pasa, ¿no? A partir de ese punto. Sí, de hecho, hasta ahora, yo no recuerdo años atrás que tanta afectación tuviera una gestión directa por parte de un banco central, que sabemos que siempre van por detrás. Pero ahora ya Sí. prácticamente, igual como puedes operar con un RSI, con un MACD, con una media móvil, tienes que tener a la vista el balance de los bancos centrales para saber si te están inyectando o no, porque te desplaza mucho los precios y las cotizaciones y te lo desplaza todo. Entonces, claro, para 2024, cuando te dicen qué riesgos pueden haber, pues bueno, entre ellos, uno de ellos es que dejen de inyectar. Si no dejan de inyectar liquidez, pues bueno, es una variable muy importante. Pero entonces te dicen, ¿qué haremos de aquí a 2024 visto cómo ha pasado? Pues fácil, yo me quedaría por 3 cosas. Que los tipos quizás no bajen tan rápido como espera o como descuenta el mercado, que dónde Claro. está el suelo de tipos y sobre todo cómo está el estado del repo y la inyección de liquidez. Si fijamos estas 3 cosas, casi tenemos el análisis hecho. Hablando de las expectativas de tipos, que es uno de los temas que quería hablar, porque desde que Powell se puso el gorro de Santa Claus, ¿no? Y dijo, venga, voy a animar a los mercados, que yo creo que es que no se esperaba tanto esta reacción. Yo creo que él no. Fíjate que él mide siempre muy bien a nivel comunicativo. Ha sido un comunicador muy bueno desde que inició el ciclo de subida de tipos hasta las últimas 2 reuniones. En las últimas 2 reuniones yo creo que se le ha ido un poco la comunicación de las manos. Y yo como persona que me dedico al mundo de la comunicación creo que lo he percibido así por lo menos. Y de hecho en la última yo creo que no mide bien las palabras, porque dice que sí que están discutiendo el calendario. Ya se especula que desde el gobierno le han dado un toque diciendo, oye, que hay elecciones, no tenséis mucho la cuerda. Pero claro, él yo creo que no se esperaba hacer volar tanto a la bolsa. ¿Por qué entonces salen varios miembros de la Fed días siguientes diciendo, no, que no hemos hablado de subida de bajada de tipos, que no lo hemos hablado, esto no está en el calendario, que cuidado, que los tipos altos, que la inflación, que no sé qué? Williams de la Fed, bueno, varios, ¿no? También el otro día, no me acuerdo quién de la Fed, que lo estuve comentando ayer, también comentaba esta situación. Entonces, qué raro, ¿no? Que justo salgan 2 miembros de la Fed contradiciendo lo que decía Powell. Pero claro, el mercado ya no se cree a los miembros de la Fed que salen a la escena y lo estamos viendo, ¿no? 9 días consecutivos, el S&P 500 subiendo, Nasdaq en máximos históricos, Dow Jones en máximos históricos, los índices europeos también. O sea, locura absoluta. No, ha sido lo de Paul, realmente fue una sorpresa. ¿Cómo cuentas tú? Dices, si miramos un poco atrás, a mediados de octubre, bueno, no, a mediados de noviembre, principios,
cómo eran sus discursos, hacia dónde iban enfocados hacia una lucha contra la inflación, para nada tenían valorado un recorte de tipos y mucho menos planificados en el calendario. Era otro tipo de mensaje. Y de golpe te encuentras con un mensaje distinto también de otros bancos centrales que están en peores situaciones, como pueden ser los europeos, y al poco después, a los días después, saliendo en tromba muchos de sus compañeros diciendo que no, que el mercado no interprete, que no era realmente lo que quería decir, que realmente quería decir otra cosa. Como que quizás cierta presión, como comentas tú. De hecho, había artículos de Zero Hedge que comentaban que habían presiones a nivel político. No sé, algo ha pasado, pero sí que es verdad que ya hacía tiempo que la Fed ya había mostrado, como el que dice, sus cartas, que lo comentábamos antes de empezar la emisión. Sí. Cuando ellos retiraron en marzo la variable de riesgo del mercado, rescatando el sector bancario, ya nos dejaron ver que estaban más por la labor de salvar el gobierno de turno que por cumplir su mandato, porque realmente no les pertocaba. Y el riesgo no desaparece, sino que se traslada. Ese es el problema, que ellos cubren, mitigan el riesgo, pero no desaparece. Eso no desaparece, eso se traslada. Y en lugar de dejar caer y que se purgue el sector bancario, el sector banca regional como tocaba en marzo, decidieron imprimir y soltar el flotador con el BTCP para salvar a todo el sector. Claro, eso tiene un coste. Cuando se traslada ese riesgo, ¿a costa de qué? Pues que en lugar de penalizar al mercado, en lugar de penalizar a los activos, que es lo que estamos viendo, como estamos este año volando, este riesgo se ha trasladado ahora y se va a pagar vía inflación al ciudadano, con más impresión de dinero, vía devaluación, con tipos que quizás estén más altos durante más tiempo y no volvamos a ver un 0% ni mucho menos. Y todo esto es el coste que estamos pagando de esta actuación que están haciendo los bancos centrales. Entonces, visto la posición del Banco Central que ha mostrado sus cartas, pues bueno, es lo que hemos hecho a mitad de año. Hay que pivotar, hay que saber aceptar el error, decir, bueno, la macro me indicaba una cosa, nos está indicando otra por la actuación de unos entes que tienen afectación directa a lo que estamos viendo en los mercados. Entonces hay que aprovecharse y lanzarse a los mercados, porque con estos excesos de deuda, excesos de impresión, gasto fiscal y demás, van a penalizar al ahorrador que tenga su dinero parado y sobre todo al encarecimiento de nuestro día a día. Y como quitan esta variable de riesgo, pues te empujan al mercado. Sí que es verdad que hay que saber, depende en qué movimiento de activos, por cómo estamos viendo los activos, dónde están en ciertos niveles, dónde hay que ir pivotando, dónde va a ir el dinero, pero está claro que la variable de riesgo, y seguramente entrado en 2024 con lo que nos viene por delante, esta intervención castiga al ciudadano medio que decide no ahorrar o tener su dinero parado, o sea, ahorrar, pero tener el dinero parado, y beneficia a aquel que va a hacer una exposición a mercado. Por tanto, nos empujan a exponernos. Tampoco hay que lanzarse a lo loco, pero sí que es verdad que esa variable de riesgo, al ser quitada, cambia por completo el escenario. Por eso hay que vigilar en cuando el mercado se dé cuenta que quizás la bajada de tipos no es a los niveles que ellos creen, o ha descontado una bajada demasiado excesiva, o dos, veamos un retiro de inyección o de estos estímulos, entonces sí que hay que pivotar. Pero hasta entonces, pues mira, nos hemos equivocado de la previsión, se previó una catástrofe en 2023, no ha pasado por esta intervención, pues hay que cambiar y aprovecharse. Total, yo creo que es un análisis súper acertado lo que haces y que además coincido bastante. Lo que justo estaba reflexionando con lo que comentabas es que ha entrado en escena la variable, política. Y digo, que entre en escena esta variable, que es cierto todo lo que dices, y es que además, ya te digo, coincido plenamente, es lamentable. Un banco central no está para responder al señor Biden, ni al señor Trump, ni a George Bush, ni a Clinton, ni a quien sea, ¿no? Pero es verdad que son las cartas con las que tenemos que jugar y decir, oye, que lo han querido manipular para salvar al gobierno demócrata o al republicano o al que sea, me da igual, no entro en colores políticos. Es lamentable. Es mi opinión, ¿eh? Estoy trasladando una opinión. Es lamentable, digo, pero son cartas con las que tenemos que jugar. Y por eso también, en parte, nos hemos equivocado a la hora de trazar un análisis perfecto de cara al 2023, de esa recesión más anunciada en la historia que no se ha producido, lo cual no quiere decir que en algún momento del ciclo se produzca, que efectivamente se está estirando ese chicle, lo hemos hablado muchas veces, en demasía. Pero claro, el tema es que acertar con el timing de cuándo va a venir, vamos a pasar de estar de día a estar de noche, eso es lo difícil. Y 2024 yo creo que ahora mismo, a mí me parece, ahora me dices tú qué opinas, pero yo creo que es un disparo al aire, ahora mismo 2024. No sabes por dónde te va a venir, no sabes si el SP se va a ir a 6.000 puntos porque va a venir un furor tremendo y van a inyectar más pasta vía lo que sea, vía Reserva Federal, vía gobierno, vía deuda, vía lo que sea, o que efectivamente aparezca un famoso cisne negro, un catalizador que ahora mismo no lo tenemos en escena y que dé la vuelta a esto, se confirme la recesión y sigamos. La verdad que navegar así siempre, bueno, navegar siempre es complicado, pero navegar en estas circunstancias de final de ciclo y comienzo de ciclo electoral además es
hartamente difícil, ¿no? Es complicado, pero lo que dices tú, debería dar vergüenza que tuvieras esa afectación el gobierno de turno sobre un ente en principio totalmente independiente. Pero quizás estamos viendo que no. Y más cuando vimos cuando la papeleta que salvó a finales de octubre el Tesoro, dándole un salvavidas a Powell. Y el Tesoro está bastante más ligado al gobierno que Powell. Y el Tesoro lo que hizo fue retirar, en un momento que había mucha presión sobre la deuda, sobre la deuda, bonos a largo plazo, lo que hizo fue retirar deuda de largo plazo para meterla a corto. Eso destensionó en ese momento el tipo a 10 años que estaba rozando el 5%, que si no hubieran hecho eso, entonces sí que habríamos visto que ellas son mucho más profundas a finales de octubre. Y esa maniobra ya fue, entre comillas, como un pacto, de decir, yo te estoy salvando la papeleta, porque Sí. si no se te gira bastante faena, a ti, señora Fed, yo te voy a liberar presión a largo plazo, te la meto a corto, que no es problema, porque estamos cargados de deuda. Y si te fijas, el déficit estadounidense está creciendo más rápido que Bitcoin, con lo cual siempre Sí. decimos, ¿Bitcoin cómo sube? Digo, no, lo que sube es el déficit Es que estadounidense. eso es tremendo, John, tío. Es que eso es. Es de locos cuando dicen, no, mira, digo, ¿quiere ver algo vertical? Mira el déficit de Estados Unidos, eso sí que es vertical. Y claro, cuando te hacen ese favor, entre comillas, te arreglan la papeleta de golpe. Pero claro, tú tienes una deuda. Entonces esa deuda es destensionar. Pues dice, vale, yo te estoy haciendo este favor, que es momentáneo, que me parece que ya lo comentamos aquí en tu canal, que ese favor te da un colchón de 2 meses. Pero arregla algo. ¿Cómo? Pues creas expectativas futuras de tipos que el mercado descuente que las vas a bajar. Porque así se deshincha y la gente empieza a comprar deuda, que hasta el momento no estaban comprándola. Y eso, esa maniobra que a ellos no les costó relativamente nada, el mercado fue el que se encargó de rebajar el tipo prácticamente un punto en caída libre en cuestión de un mes. Eso dio mucho aire a la Fed, pero gracias al Tesoro. Y el Tesoro está muy ligado al gobierno. Entonces, quieras o no, quizás es una rueda que se van pasando la pelota o los favores unos a otros. Eso condicionó mucho. Ya dijimos, me acuerdo, en diciembre de 2022, cuando el mercado empezó a rebotar, dijimos, hostias, este rebote es raro. Después conocimos que era por inyecciones del Banco Central. Pero bueno, hasta ese momento era raro. Dijimos, ostras, esto no pertoca. Pero bueno, puede ser un exceso de sobrepesimismo que había en el mercado porque estaban haciendo una caída muy fuerte en 2022. Y dijimos en diciembre, me acuerdo que lo hablábamos, cuidado Sí. con marzo y cuidado con septiembre, que son meses complicados. Son meses que baja la marea y aquel que no haya hecho su trabajo, como pasó en marzo con los bancas regional, va a pillar. En marzo, si no hubiera intervenido la Fed, no estaríamos ni mucho menos en estos niveles. Pero bueno, se intervino. Ahí mostró sus cartas, decir, cuidado, que estoy quitando la variable de riesgo. Por tanto, os estoy invitando a todos, que ahí me acuerdo que fue cuando hablamos y empezamos a pivotar, os estoy invitando a todos a que entréis al mercado porque estoy aquí metiendo dinero por una tubería, porque si cualquier sector tiene o necesita mi ayuda, aquí estaré yo. Después en septiembre, ya comunicamos a finales de julio o agosto. Septiembre-octubre, cierre trimestral, hay problemas de liquidez, estamos viendo cómo se está vaciando a repo, problemas en el sistema eurodólar fuera de la Fed, que no están controlando, se está yendo de las manos. Habrán problemas. Caída en vertical. ¿Qué pasa? Vemos otra vez inyecciones de liquidez, la repo interviniendo y el comodín este del tesoro. Cuando ves esto dices, a ver, se están haciendo favores entre ellos, no están dejando que el mercado realmente sea un mercado libre. Entonces están interviniendo. ¿Qué pasará en 2024? Si quieres ahora lo comentamos, pero realmente Sí. visto la previsión y visto lo que han hecho hasta ahora, pues seguramente tengamos un inicio más complicadete, pero vaya, como se acercan las elecciones, ya serán de las suyas para tener un mercado por lo menos en las zonas que estamos ahora. Aún así vamos a dejarnos cartas para el próximo 28, que luego vamos a anunciar el cartel completo. Esto como si fuera un festival de música, John, de estos que mucha gente asiste, ¿no? Vamos a El sorteo de anunciarlo la luego al final del Champions. programa y uno de los invitados, por supuesto, que va a estar en el especial es John, que ya lo comentamos, John Economist. O sea que vamos a estar ahí a tope con un plantel espectacular, 8 horas de programa y que, vamos, yo creo que os va a flipar a los que asistáis, que espero que seáis todos los que estáis aquí. Queremos batir récord de audiencia, queremos hacer que el mundo de Twitch nos ponga el foco a los que seguimos la economía, los mercados y las finanzas. Así que yo que lo sepáis, que vamos a intentar darle a tope y desde mi humilde aportación, pues sumar a la cultura financiera y a democratizar el mundo de la inversión, de los mercados y de la economía. Pero bueno, eso será después. Antes, quiero dar las gracias también que, bueno, a muchos estáis comentando por aquí por el chat. Os invito a que lancéis preguntas. Sé que había preguntado Vectra, que había preguntado Jokama. Las vamos a hacer las preguntas, así que lanzad preguntas por aquí por el chat, que estáis invitados a que lo hagáis. Iván74, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, que acabo de ver que ha seguido el canal. Y bueno, a los nuevos, pues eso, que si os gusta, pues que ahí os invito a que lo hagáis o a que hagáis lo mismo que Iván.
Dices tú, CryptoBro, dices, por John te conocí, Héctor, y para mí la pata maestra de la economía de cada día. Joder, muchísimas gracias, de verdad. ¿Ves? Son las sinergias perfectas esto, John. Alguien te conoce a mí por ti, al revés, ¿no? Me conocen a mí por seguirte a ti. Entre la buena gente nos entendemos, ¿no? Y nos trasladamos a la Correcto, audiencia. correcto. Yo encantado con eso. Pero eso, nos vamos a guardar cositas del 2024. Pero sí, de cara al rally que estamos viendo una sobrecompra muy fuerte. El indicador este que hace la CNN de Fear and Greed está ya a niveles extremos, ¿no? El Bull and Bear no tanto, lo comenté ayer, está un poquito tendente hacia la sobrecompra, pero está todavía muy neutro. Pero el Fear and Greed sí que está en zona pues de furor absoluto. ¿Crees que esto da alas para que en algún momento se provoque un cierre de posiciones, teniendo en cuenta que llevamos 9 días consecutivos de subidas, que hay unas velas, vamos, unas velas de procesión casi, ¿no? En estos días de procesión de Semana Santa. Es impresionante. ¿Te da miedo esto? O sea, ya dices, joder, igual hay que ir cerrando cosas. Te lo digo porque yo soy el primero que tengo el dedo ya casi que me quema, sobre mis posiciones tácticas. Sí, me daría miedo para entrar en índices, sobre todo, porque creo que estamos ya en una parte que ya quizás lo que dices tú, más que entrar, hay que empezar a recoger, como dices muchas veces, que hay que recoger cable de ciertas posiciones. Pero sí que yo creo que hay dos eventos que están provocando que el mercado lleve nuevas sesiones seguidas tirando y siga tirando, estando prácticamente ya entrando en festividades. Una es el posicionamiento que hay en mercado de opciones, sobre todo. Utiliza mucho imán, hay ciertas coberturas, ciertas posiciones colocadas en la zona de 4.800 y 5.000, que eso está provocando cierto imán hacia que el precio tire hacia esa zona. Y dos, que muchos fondos, y sobre todo empresas, a nivel de maquillaje contable de final de año, venden acciones que tienen perdedoras y están comprando las acciones ganadoras por dos motivos, sobre todo. Por eso estamos viendo, por ejemplo, las 7 magníficas están tirando tan arriba, que es la que están empujando. Perdón, que es la que están empujando arriba ahora mismo los índices. Entonces, los dos motivos son por las pérdidas, sobre todo a nivel de maquillaje contable, que compensan el año fiscal. A nivel fiscal son. Y dos, porque así en los reportes de final de año parece que aciertan en todas sus inversiones. Si tú un fondo lo cierras a nivel año contable, lo cierras y tú para el año que viene vendes el producto conforme mira las acciones que tenía yo, lo que subieron durante el año, no te estoy mostrando realmente si gané con ellas, sino las que tuve yo a cierre del año, es un muy buen marketing. Y esto se suele hacer mucho. Y esto provoca esa rotación de activos que muchos sectores que están castigados durante el año, estas últimas semanas están teniendo un PAM que están ayudando, junto con las 7 grandes por el tema fiscal, a empujar arriba. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando esto cambia, y por ciclo siempre lo vemos cada final de año, cuando tengamos un cierre muy positivo del año, normalmente se aguantan las posiciones para luego ser vendidas en enero. Esto está provocando que estemos a final de diciembre, cuando en principio está todo el mundo pensando en vacaciones, y esto siga a modo cohete. Con lo cual, me esperaría lo normal, sería un cierre, sí, seguramente alto, y tomemos máximos históricos. De hecho, Nasdaq ya lo ha hecho, y SP no creo que se demore mucho, visto por el efecto de arrastre de opciones, más esto tema de maquillaje contable, y de cada enero seguramente ya tengamos recogida. Pero bueno, es más o menos el ciclo que pasa cada diciembre. Lo único que este diciembre encima venimos en modo vertical, que es la diferencia. Yo creo que es que lo he dicho estos días y desde octubre lo llevo diciendo sobre probabilidades. Siempre son escenarios de trabajo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero a mí me parecen irremediables los máximos históricos viendo eso, el comportamiento del Nasdaq, el comportamiento de Dow Jones, el comportamiento del mercado en general, en cómo se están posicionando últimamente los institucionales. Me parece que tarde o temprano va a llegar y además viendo las pautas estacionales, que generalmente cuando más fortaleza se produce es en las últimas 2 semanas del año, pues es que blanco y en botella, ¿no? En ese sentido. Entonces, veo que vuelve el apetito por el riesgo desde mediados de octubre. Esto obviamente también arrastra al mercado cripto, que ahora también comentaremos, aunque tiene sus particularidades y no es lo mismo, tampoco se comporta igual Bitcoin que SP500, ni mucho menos, ¿no? Tiene sus componentes más personales, ¿no? Pero efectivamente sí que hay como más apetito por el riesgo. Mira, nos preguntaban, atendiendo un poco todo esto, dice Diego de C7, dice, ¿la inyección de liquidez que ha habido este año debe concatenar un repunte de la inflación? ¿No? Es interesante esta pregunta. ¿Cómo lo ves? Yo ahora te hago una pincelada con respecto a lo que comentes, que seguramente vaya a estar bastante en sintonía. A ver, estas inyecciones que produce el Banco Central no tienen por qué llegar a la calle. Eso por el primer motivo. Pero segundo, sí que es verdad que cuando hay exceso, cuando tú en tu cartera tienes 10 euros o tienes 10.000,
pues la probabilidad de que tú decidas hacer ciertos gastos, ciertas inversiones es superior. Cuando hay exceso de dinero en el sistema, donde se tiende a asumir ciertas acciones como es inversión en acciones y sobre todo inversión en riesgo. Esto también provoca que haya un cierto gasto en aumento. No es un efecto directo, pero sí tiende a tirar un poco más de inflación. Pero eso es lo que quieren compensar en parte con lo que están haciendo la gestión de tipos de interés. Pero es lo que comentamos al principio de la charla. Esto tiene afectaciones a futuro, estos aumentos de deuda, de déficit, de gasto fiscal, todo lo que estamos viendo, están acolchando el mercado, están empujándolo arriba, forzándote a que realmente inviertas, porque es donde están tirando todas las miradas de cara de tanto por parte de la Fed, del Tesoro como el gobierno. Pero eso, el que lo va a pagar va a ser la persona que decida no hacer ese movimiento, sino quedarse en la posición de ahorro o del día a día con la inflación que nos va a quedar en un nivel más o menos pegajoso, que no vamos a ver una inflación como teníamos hace 2-3 años, y eso provocará que los tipos también tengan que estar en ciertas zonas más que nada para frenar la inflación, y eso nos provoca, como os he dicho antes, unas inflaciones altas, persistentes, no como las que hemos visto ahora, por debajo, pero altas por lo que veníamos respecto a la última década, con unos tipos altos pero provocados por todos esos excesos. Entonces, esta entrada de liquidez de bancos centrales no tiene una afectación, no tiene una caída directa a la calle, a la economía real de calle, pero sí que acaba llegando por otros métodos a nivel de impacto económico. Mira, pasando un poco a tema cripto, que es otro de los temas que tenemos que comentar. Por cierto, quiero saludar a Warren Cafe, que saluda por aquí, que es habitual del canal. También a Javichu y a otros más que antes han comentado, que no me ha dado tiempo a saludaros. A Cryptomito, muchísimas gracias también por pasarte y saludar. A todos los que estáis comentando por el chat, muchas gracias, que no os he dicho nada, pero os tengo presentes. Mira, me decía Hokama44, dice: Héctor, cuando puedas, pregúntale si podemos estar ante el último gran bull run del mundo cripto. El último gran bull run. Ojo, bueno, ¿cómo ves esto, John? Mira, el otro día tuve una charla y justamente también cayó esta pregunta. Yo creo que último bull run, no. Pero como bull run masivo, como hemos conocido en el viejo oeste, de estas multiplicaciones tan exageradas, de estas explosiones tan grandes, sí. De hecho, Bitcoin actualmente ya, justamente hoy o ayer, miré una estadística que está siendo de los años menos volátiles ya, y conforme más pasa el tiempo, menos volátiles, porque todo se va ya medio tradicionalizando al mercado ya más normal. Y conforme vayamos entrando, por eso se dice que este será posiblemente el último bull run masivo, porque conforme van entrando las regulaciones y tal, esas regulaciones no es que vayan a impedir que existan bull runs, porque eso forma parte del ciclo económico. Conforme hay estamos en ciclo expansivo o ciclo contractivo, pues tenemos ciclos, igual como podemos decir que este 2023 SP ha tenido un bull run también, pero no es porque solo existan los bull runs en el sector cripto, sino porque existen en todos los ciclos de mercado. La diferencia está que esa locura que veíamos en tiempos atrás de explosiones de tokens que no sabían ni dónde aparecían, que solo tenían un white paper de 3 hojas, la regulación va a incidir sobre eso. Entonces, ese quizás flujo de dinero que no se sabía el origen o la forma o por el tipo de proyecto, esto va a estar más limitado. Y porque eso creo yo que es lo que va a limitar más el tamaño del bull run. Los bull run existirán sí porque forma parte de los ciclos expansivos. En relación con esto, luego también te quiero preguntar, aunque nos vamos a guardar ases en la manga también para el especial, pero ¿crees que todavía queda algo de limpia dentro del sector cripto en muchos proyectos? ¿O la limpia ya más generalizada se ha producido con lo que vimos en 2022 especialmente, no más que 2023? Pero ¿crees que ahí se produjo la limpia más general, con caídas de pues, los FTX y etcétera, ¿no? ¿O queda todavía algo que pulir? Bueno, en 2022 vimos la caída de FTX y Luna. Claro, el problema está que eran dos proyectos con muchísimo capital detrás y que arrastraron gran parte del sector, crearon mucho food. Y de hecho, en el mercado tradicional también se existen purgas porque hay ciertas empresas fallidas, bancos que caen. Vimos cómo caía el Banco Europeo. Sí que va a existir purgas y sí que va a caer caídas en el sector cripto. La cuestión es que ¿qué porcentaje de proyectos existen actualmente van a llegar a ser una empresa? Van a llegar a ser realmente un proyecto real. Porque realmente proyectos reales que estén trabajando en el mundo real y aplicaciones reales, todo lo que exista y es un porcentaje pequeño. Y lo mismo que pasa en las empresas de small caps americanas, ¿cuántas llegan a SP500 de las miles que hay en el Russell y de las miles que hay en otros índices? Llegan pocas y siendo muchas empresas ya consolidadas. Pues imaginar ya que el sector cripto es la parte startup más startup de las small caps americanas,
que muchas realmente son ideas que se financian, pero no llegan a nada. Entonces, un porcentaje muy pequeño sí que llegará realmente a confeccionarse como una empresa, a proporcionar servicios para grandes marcas, grandes compañías, pero sí que siempre en un sector así, y más cuando es una tecnología relativamente nueva y poco supervisada, existirán habiendo las estafas, los excesos sobre todo. Ya estamos viendo que muchos errores que siempre se han achacado al mercado tradicional, con excesos de sobredeuda, de creación de productos que son basura sobre otros productos, también se han copiado parte de estas dinámicas al sector cripto, porque realmente son sistemas que enriquecen a los 4 que lo montan y arruinan a los 500 que entran detrás. Entonces son métodos que seguirán funcionando y seguirán existiendo en estos sistemas, y más ahora, a hoy en día, que aún hay cierta libertad para crear y deshacer dentro del mundo cripto. Con lo cual, creo que aún queda purga. Seguramente no a nivel tan grande como FTX y Luna, porque eran dos monstruos, y estamos viendo que los grandes monstruos que quedan dentro del mundo cripto, como podrían ser Binance y compañía, están ya siendo más regulados y más auditados, que no con el peligro de caer. Sería más peligro quizás de un Black Swan, de un cisne negro quizás puntual, pero no de por sí por tanta mala praxis como si existía más en el pasado. Creo que será más por cosas que arrastramos de malas conductas, como el problema que tuvo ahora Binance, que fue más un tumo por... Eso te iba a decir, Binance. Fue un problema de exceso de compliance, que dejaban pasar de todo para en el pasado crecer como crecieron, y ahora lo están pagando. Pero excesos tan grandes, habrán purgas, pero no tan heavy como creo yo, como pasó con FTX y Luna. No, es que en 2022 lo que ocurrió fue terrible, ¿no? Se vieron los grandes excesos que se produjeron pues en mercados que son burbujeantes generalmente, ¿no? Cuando se generan porque especulaciones tan grandes. No hay supervisión o control. Exactamente, y no hay supervisión. Cuando se destapó de FTX, se vio que realmente eran 4 amigos. Y habían montado un monstruo. No tenían, o sea, no era nada. Eran 4 colegas desde una habitación con ordenadores y montaron un exchange que estaba haciéndole sombra a Binance. O sea, era una locura. Y cuando se destapó todo aquello, cómo gestionaban, cómo hacían el riesgo, cómo se apalancaban, cómo creaban pirámides, cómo utilizaban los tokens, era una locura. Pero claro, hasta que no se destapó, hasta ese momento era un ejemplo a seguir para el mundo cripto. Hasta ese momento era un ejemplo a seguir en el mundo cripto. Sam Bankman-Fried era el millonario, modelo, vegano, guay, ¿no? Un poquito subido a la filosofía woke y tal, hasta que luego se demostró que todo eso era fachada absolutamente, ¿no? O sea, era la mentira de la mentira y era una estafa tremenda, y me alegro mucho de que ese tipo de proyectos caigan. O sea, eso me alegro desde el punto de vista ético, no me alegro de la gente que se quedó pillada, obviamente. Claro, la gente que se quedó pillada en ese proceso, pues qué pena, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Como nos dice aquí Good for E, dice Sam Bankman Fraud. Efectivamente, es una manera de resumirlo, ¿no? La verdad. Bueno, un poco ligando con esto, porque nos están entrando muchas cuestiones cripto. Luego voy a ir a otras cuestiones más generales, que da para hablar de muchas cosas. Dice Raposo74, dice, ¿se alterarán los ciclos cripto con los ETFs? Es que yo creo que más que los ETFs, lo que altera los ciclos son la liquidez. Ya lo hemos visto en el ciclo económico de ahora. No nos pertocaba tener un 2023 como hemos tenido. Nos pertocaba quizás tener un 2022-23 malos, un 24 de recuperación y un 25 muy bueno. Y quizás hemos cambiado el 23 por el 25, por el simple hecho de alterar la liquidez. Es curioso que muchos halvings y ciclos de bull run de criptos han existido momentos de expansión de la economía tradicional, pero no es porque la economía tradicional sea mejor que el mundo cripto, sino simplemente porque había excesos de liquidez y entradas brutales. Y hay que ser consciente que todo lo que es la tecnología, bueno, todo lo que es el sector cripto ha vivido desde el 2010 para adelante, que es justamente el momento expansivo de economía tradicional. No es que vayan a cambiar los ciclos, sino que dependeremos de cuando estos entes decidan o no decidan aplicar ciertas políticas monetarias. Entonces, si ahora se decide que un 2023 ha sido bueno y un 2024 será bueno, posiblemente se altere el ciclo, pero no porque respecte, sino por simplemente de que esta variable es tan importante que lo ha alterado todo. Oye, yo estoy viendo tiempo real, perdona que corte el hilo, pero es que justo sigue subiendo en intradía el SP500, está un 0,47% arriba, 4.762 puntos, está, como 50, se suele decir, al pelo de una 50. Gamba de máximos históricos, O sea, pero nada. 50 puntos básicos. Sí. No, es que yo creo que esta semana, si nada cambia con este furor, este FOMO tan fuerte que se ha generado,
los va a superar. Yo creo, me da la sensación de que va a ser incluso más pronto de lo que se estaba o lo que estaba en la hoja de ruta, pero bueno. Dice Jokama otra vez, dice, ¿este ciclo cripto terminará con las elecciones de Estados Unidos o cómo lo ves? Claro, tenemos el halving de Bitcoin también este próximo año, tan manido y que tanto se ha comentado. ¿Todo esto cómo engrosa para ti, John? Tanto el proceso de halving, las elecciones de Estados Unidos, puede haber ese, digamos, ese ánimo comprador en el mundo cripto de nuevo 2024 y que con las elecciones a lo mejor, y además ligado a la parte macro, puede haber separado. ¿Cómo lo ves? Claro, pensemos que Bitcoin es un ente, es una red, es una comunidad, pero no son los únicos que se están aprovechando de lo que va a pasar en 2024. Hemos visto como muchos países se han adelantado las elecciones, como Reino Unido, India, Indonesia, un montón de países a 2024, porque son conscientes del efecto arrastre que va a tener las políticas que van a ejercer para las elecciones de 2024. Por eso decía que este bull run será masivo y corto, porque quizás se comprime en 2024, porque de hecho cuando sea el halving, visto los halvings anteriores, el efecto bueno, el efecto realmente del bull run aparece unos 12 meses después. Si tú haces 12 meses después desde el halving, que más o menos será para abril, más o menos, marzo, abril de este 2024, te cae en 2025, que en teoría estamos en plena época pasada elecciones y se prevé, según como se está viendo, como se están moviendo todas las fichas, que pueda ser un muy mal año y pueda coincidir. ¿Qué puede pasar? Que realmente sea un halving comprimido y tengamos un 2024 muy bueno y cuando lleguen los 12 meses del halving realmente estemos a lo mejor en plena corrección. No me extrañaría nada. Por eso digo que es tan evidente que la intervención de estos bancos centrales están alterando todo que pueden alterar hasta los efectos del halving, adelantarlos y comprimirlos. Por eso yo es que ya descartaría, teniendo en cuenta que primero es una muestra muy pequeña, una muestra, y tú sabrás, Héctor, cuando tú analizas sistemas de análisis técnico, sistemas de algorítmico, 10 años es una muestra ínfima, es muy poco. Entonces, teniendo en cuenta que los halvings de estos últimos 10 años, por lo que han hecho, este tiene que hacer lo mismo en 2025, yo creo que en este caso es un error porque hemos vivido justamente los halvings coincidiéndose con periodos alcistas de modelo expansivo económico. Entonces, si eso lo juntas con que 2025 irá después de ese efecto bueno de Banco Central, quizás no es el mismo halving que los que teníamos hasta ahora. Sí que es verdad que dicen, ya, pues que si gana Trump dice que se va a vivir la mejor época económica. Dice, ya, pero cuando un presidente entra con 4 años, y lo vimos cuando entró Trump, a los primeros 2 años no fueron tampoco tan buenos, porque entre los primeros 2 años se hace el reajuste porque se encuentra a lo mejor lo que se encuentra y los últimos 2 años son los buenos 2 años para preparar su reelección. Y quizás eso nos implica que todo el que gane Trump 2025 no tenga por qué ser bueno. Entonces esto lo vas juntando pieza con pieza y vuelve a lo mismo. Cuando lleguemos a 2025, veamos cómo está el estado de la liquidez y qué sensación nos transmiten los bancos centrales, ya sabremos si podemos tener un mejor o un peor año. Y eso que los bancos centrales no afectan en el mercado. El mercado es el que descuenta expectativas futuras, pero necesita de esa ayuda, necesita de esa liquidez. Si esa liquidez se seca, el mercado, por muchas expectativas futuras buenas que tenga, se cae. No, total. Mira, hay una estadística que creo que la he compartido, no sé si contigo, pero muchas veces por aquí, y es que la mayoría de las recesiones económicas, te diría que el 90%, me parece que era esa estadística, se producen o en el año electoral o en el año después de las elecciones. Con lo cual, el hecho de que a lo mejor se salve la recesión en 2024 por la simple y llana razón de que van a estimular la economía para evitar que a Biden le pille con el carrito del helado y poder enfrentarse a Trump bueno, Trump va a ser seguramente el candidato, ¿no? Pero si hay alguna sorpresa, pues otro candidato republicano, ¿no? Yo creo que el rango o la posibilidad es estrecha de que se evite la recesión en 2025, teniendo en cuenta cómo son los ciclos y considerando que los problemas de fondo no se han arreglado y que incluso eso, los indicadores adelantados, no se han movido ni un ápice de las señales de recesión. Entonces esto es raro porque los indicadores de momento siguen ahí y los adelantados pues siguen firmes. Entonces yo creo que la guardia ni en 2024 ni en 2025 debemos levantarla porque a mí lo que me da miedo es que se prolongue tanto el ciclo. Siempre lo he dicho. Siempre he dicho, cuanto más corto venga, o sea, cuanto más rápido venga, más corto será, más manejable será, pero partiendo de un punto de vista alto, de que sigue la liquidez, que seguimos el consumo a tope, ¿no? Eso es lo que me da cierto miedo. Pero es que es lo que hemos aprendido estos últimos tiempos, de que por mucho que nos indique la macro, por mucho que tengamos un nubarrón encima súper negro que va a caer tormenta, si las condiciones a nivel de liquidez son X, quizás no
actúa el mercado como debería actuar. Y es lo que dices tú, si nos ceñimos cómo actúa un ciclo presidencial, la memoria es muy corta. Normalmente el primer año suele ser malo, porque coge de reajustes, vende mucho el discurso de que me he encontrado esto hecho un desastre y hay que aplicar ciertos reajustes, y hacia el final es cuando lo anima. Entonces, juntas todo esto, se puede prever que el 2025 pueda ser malo con la excusa de la situación en torno a la economía que se encuentra en ese momento el presidente entrante. El tema está, es que es la liquidez, es que yo ahora mismo somos tan malos previendo escenarios tan lejos, porque hemos visto que no, ya cuesta prever el inicio de 2024 como para prever el 2025, porque hay demasiadas variables que cualquier variable que te modifiquen te lo altera todo. Entonces ya dices, bueno, yo actúo según qué. ¿Cómo tengo la macro? Vale, la macro la tengo así, pero el mercado ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo están los ciclos? ¿Dónde están los índices? ¿Dónde está la inyección de liquidez? ¿Dónde está ahora mismo la demanda? ¿Dónde están las empresas más castigadas? ¿Dónde menos castigadas? Y según eso, pues actuamos. Ya digo que es difícil ya ver a meses vista como para ver 2025, pero las señales son que, por lo que estamos viendo, el que tenía que ser mal año 2023 puede trasladarse a 2025 y 2024 por el efecto presidencial puede ser bueno. Mira, ya Manuel nos pregunta que se ha dejado 200 puntos del canal, así que muchas gracias por utilizar los puntos del canal. Que por cierto, simplemente lo voy a recordar hoy una vez, si os gusta este tipo de contenido, tanto aquí como si lo veis en diferido desde YouTube, os invito a que sigáis el canal, que os suscribáis en YouTube, que dejéis vuestro comentario, que dejéis vuestro like. Encantadísimo de la vida de que, pues eso, participéis activamente, que os está pareciendo la charla, bueno, que es lo más relevante de lo que ha dicho John, de lo que yo he dicho personalmente que queréis comentar. Ahí lo podéis dejar en YouTube abajo en los comentarios y aquí pues tenéis el chat a vuestra disposición para que lo comentéis. Yo os lanzo el guante para eso, que crezcamos como comunidad y que, bueno, pues seguir yendo hacia adelante. Y Jan Manuel preguntaba, John, con todo esto que he hecho el impasse, dice si podemos hablar del petróleo, que el Brent está tocando su último mínimo. El Brent lo estaba echando un ojo mientras tanto y estaba cotizando en $79,48 aproximadamente, cuando el 14 de diciembre llegó a los $72. Yo he dicho que ya del petróleo se ha dicho todo, ¿no? Comentamos en su momento que en la guerra en principio no debería afectar porque no había países que estuvieran vinculados a la producción de petróleo ligados a la guerra. Sí que había países satélites que si entraban en conflicto sí que podía haber ahí un ajuste importante, sobre todo que podría ser presión al alza del petróleo, pero aquí se ha juntado otra cosa, que Estados Unidos está produciendo como loco petróleo, como nunca en la historia, y esto está empujando los precios a la baja, está compitiendo de tú a tú con la OPEP Plus, que es un cártel que ya sabéis que representa a un montón de países que son productores de petróleo, y hay una guerra abierta entre los países productores, entre Estados Unidos, que sí que está dándole al grifo, y países como Arabia Saudí que dicen no, vamos a reducir, y que presiona a la OPEP para reducir, etcétera. Entonces, previsión con todo esto, ahora John nos dice también su punto de vista, pero os traslado mi análisis, mi opinión. Pues que yo creo que de momento en este corto plazo va a estar contenido y que, y ya hay muchos bancos de inversión que lo dicen, entre los 90 y 80 dólares debería ser su precio objetivo con este contexto, porque los contextos cambian, pero con este contexto yo lo veo, estoy de acuerdo en ese análisis. John, ¿cómo ves tú el Brent, el petróleo en general? Sí, a principios de todo este 2023, el petróleo estuvo en un rango que era entre los 65 y los 85. Entre ese rango, la parte alta, los productores estaban cómodos y la parte baja, el que estaba cómodo era Estados Unidos. Pero dentro de este rango, ni uno tenía excesiva presión a nivel inflacionista, como en Estados Unidos, ni otro tenía excesiva presión a nivel económico por ser exportadores de petróleo. Cuando empezó a dispararse la guerra, tristemente el petróleo tiene una memoria muy corta, igual como los mercados. Cuando los conflictos bélicos pasan 2 semanas y se considera que está estancado dentro de la gravedad, los mercados ya como que se olvidan. Y eso es lo que pasó con el petróleo, con el tema de cuando saltó lo de Israel, por el peligro, primero, inminente de que se podía agregar algún país realmente que fuera exportador más directo, como podía ser Irán, los Emiratos y demás. Y justamente en aquel momento había un acuerdo entre Emiratos y Estados Unidos que se rompió por ese problema. Entonces empezó a calentarse la cosa y se nos disparó el petróleo a la zona de 100. Ha vuelto a bajar. Ahora estamos en una zona donde Estados Unidos, como dices tú, está exportando a la vez que también está comprando, porque se encuentra en un precio muy cómodo, tiene la inflación que todo y que sigue aumentando como en Europa, está en unos niveles mucho más moderados, entonces están haciendo la estrategia de rellenar todas esas reservas que tenían prácticamente mínimos por si a futuro vuelven a tener problemas, poder volver a tirar petróleo a mercado y volver a rebajar el precio. También están en unas zonas donde los exportadores
más o menos se encuentran cómodos, cosa que por debajo de 65 para nada estarían cómodos. Entonces estamos como en una zona de tregua y el precio entre los 70, y como dices tú, 80-90 se encontraría cómodo. Sí que yo creo que el precio más o menos donde va a estar batallando durante un tiempo es entre esta zona 70 y 80-85. Esa zona están cómodos tanto exportadores como en este caso Estados Unidos rellenando sus reservas. Con lo cual creo que es una zona que si no hay sorpresas a nivel de guerra o que nos salte como está petando estos días lo del Mar Rojo, O que pueda ir a recesión. más, porque ya han dicho Estados O- Unidos que va a enviar tropas, ya se está un poco calmando el tema. Si no se altera esa zona entre 70 y 80, es una zona cómoda por ambas partes. O lo que te decía, o recesión económica. Si viene una recesión que contraiga la demanda de petróleo, que también te digo una cosa, la demanda de petróleo tiene un suelo muy claro que lo vimos en otras recesiones del pasado. No te digo la del COVID, que fue un cierre absoluto de la economía, pero sí 2008, 2000, etcétera, y sabemos el porcentaje de demanda que hay. Y sabiendo ese porcentaje de demanda, obviamente si hay una contracción vía descenso de la actividad económica, pues a lo mejor el barril sí se va a 60, 50, puede ser. Pero claro, veremos. De momento hay que jugar las cartas, las que podemos ver. Y hemos hablado antes de la recesión y de cómo se están dando patadas hacia adelante para evitarla. Pero puede saltar. Las costuras están muy inestables del sistema financiero, ya lo sabemos. Y sobre todo de cómo se ha alargado el ciclo. Si hay recesión, sí que el petróleo puede cambiar el sesgo. Pero, mientras no, pues eso, entre 80, 90 y lo que dices tú, 70 incluso, que es donde está ahora, y pivotar por ahí, pues puede ser perfectamente plausible. Y también nos manda mucho China. Hasta que el monstruo tampoco Correcto, se recupere de cómo está, pues es una falta de demanda fuerte de petróleo que se está notando. Y por eso los exportadores no paran de reajustar o intentar controlarlo porque ven que la demanda de momento no se levanta. Esa es otra. Si la demanda de China repunta el año que viene porque ya se toca suelo en la economía china y empieza a recuperarse, pues a lo mejor eso sí que es presión para el petróleo al alza. O si China se recupera, pero el resto del mundo camina hacia una recesión, pues entonces sí que tenemos el petróleo estable entre 80 y 90. Es que aquí conjugan tantas cosas que el petróleo está, te diría que incluso peligroso desde el punto de vista operativo de cara al 2024. Yo es un activo que no he tradeado mucho porque sí que es muy dependiente de eventos macro y es complicado. Es complicado trabajarlo y es un activo muy peculiar para trabajar. Oye, te quería preguntar, ha habido mucha gente que ha preguntado mucho por criptos que lo hemos lanzado antes, sobre ETFs, etcétera. Vamos a guardarnos preguntas también para el especial de fin de año, que estamos a unos minutos de anunciar cuál va a ser el cartel y cómo va a ser la parrilla. Yo creo que vais a flipar, o que os va a gustar. Mi intención es que os guste, principalmente. Pero quiero preguntarte, porque ha habido, bueno, pues muchas dudas y la gente está pensando en operativas de cara a final de año y de principios de año. ¿Alguna idea de trading así que tengas ahora recientemente o algo que estés operando que digas, joder, pues esto merece la pena echarle un ojo, sin entrar en recomendaciones, sino algún tipo de activo en el que te estés moviendo y que veas ahí personalmente que hay oportunidad o que ves atractivo? Vale, activos, bueno, que esté más enfocado más o menos a la media de la audiencia que nos ve, porque si no me metería a lo mejor en activos muy técnicos a la hora de operarlos a nivel intradía de trading. Pero sí que creo que para este 2024 veo un SP corrigiendo, lo que hablábamos antes también, antes de la charla, más hacia 4.200 que no sea 5.000. Entonces, yo creo que por eso ahora no es un momento de salir de comprar. Pero donde estoy monitorizando, donde estoy fijando mucho, es que como veo que un mercado que está en modo risk-on, que está en búsqueda de riesgo, donde estoy poniendo la lupa es en acciones. Y, por ejemplo, acciones de pequeña capitalización. Porque ahora mismo están cotizando, si ves el Russell, con un descuento del 30% respecto a las de gran capitalización. Y este es un diferencial, me parece que de los mayores de los últimos 20 años. Y como las condiciones de mercado se están aflojando, por los comentarios sobre todo que vimos de Powell, esto pueden hacerlo muy bien. Entonces ahí es donde creo yo que de cara, aparte que estacionalmente de cara a diciembre y finales de febrero, es una estacionalidad muy buena para las small caps y es bastante positiva con respecto a las grandes. Por lo que las pequeñas suelen hacerlo mejor. Y conforme los grandes índices toquen máximos, que es lo que estamos viendo ahora con el Nasdaq, y seguramente no tardemos horas, no sé, pero días en verlo en SP500, es posible entonces ver esta rotación, tanto por como hemos comentado antes, a nivel de cierre fiscal anual, como por la pivotación de estas posiciones de opciones, como por cuando la gente tenga el profit de las grandes, pasar de las grandes a las pequeñas y medianas.
y hay empresas pequeñas realmente muy buenas y que están por debajo de su valor. Tenemos sector industrial en Europa, consumo en Reino Unido, banca regional. Tenemos realmente small caps muy interesantes. Y por lo que creo que está más empujando estos días el RASE, ahora que es la banca regional, con casi subidas de 2 dígitos. Por tanto, yo creo que visto el sentimiento de mercado, que está en zona de mucho optimismo, me esperaría esta corrección para principios de enero y justo me focalizaría en esos sectores. Más para hacerlo más un mensaje más generalizado que no concretamente activos que son mucho más técnicos de operativa intradía. Pues yo creo que quedan claras estas ideas. Espero que a la audiencia le haya gustado lo que estáis viendo por aquí por el chat, gente. Lo que estamos, bueno, lo que ha comentado John y lo que estamos comentando. Por cierto, quiero dar las gracias que ha pasado a saludarse Tyron Akani. Muchísimas gracias. Dice, buenas Héctor y John, los dos tops actuales. Pues gracias por ponernos esa etiqueta. No podemos estar más agradecidos, la verdad. Mira, te voy a lanzar una más que nos dejaba aquí antes Dito-sama, que también es habitual del canal. Dice, en cuanto al desarrollo de la tecnología, ¿cómo ves Ethereum 2.0 frente a Bitcoin? A ver, yo siempre he pensado que sí, son los dos púgiles, los dos grandes rivales del sector. Pero yo creo que cada uno enfoca para un sitio distinto. Yo creo Bitcoin que está más o por lo menos el por qué lo enfocamos es más para otro tipo de función dentro de la economía. Y en cambio Ethereum, yo creo que sí que realmente es la tecnológica dentro del sector blockchain. Es la que, con sus más y sus menos y con todos sus problemas que tiene, pues es una muy buena base donde se está desenvolupando mucho, está creando mucho, se está creando las grandes redes. Tiene muchos problemas, es verdad que tiene muchos problemas de grandes fees, tiene problemas, pero en principio esto con el Photon Sharding, que es una autorización que va a caer en breve, hasta JP Morgan decía que podría llegar a superar Bitcoin. Pero es que yo creo que no es que... A ver, si miramos por precios, sí, claro, todo se puede superar, una cosa puede haber un sorpaso de uno a otro. Pero yo creo que son distintos. Yo creo que Bitcoin tiene una función y Ethereum tiene otra. Y yo, si los separo, creo que Ethereum puede ser una gran base para crear mucha tecnología dentro del sector blockchain y dentro del sector cripto. Y Bitcoin es otra cosa. Entonces, yo no es que creo que sea mejor ni peor, sino que los diferencio, los veo muy diferentes. Entonces, yo no los llevo a comparar, sino que los veo como que cada uno tiene su parcela donde trabaja muy bien. Y porque si Bitcoin se mete en la tecnología de Ethereum, vemos que no encaja por cómo vemos estos días las congestiones que están teniendo con el tema de órdenes de transacciones, que quizás no sirve para sistema de pagos. Es que quizás no está hecho para eso, está hecho para otra cosa. En cambio, Ethereum, pues a lo mejor no es una reserva de valor o no es tan descentralizado, porque estamos viendo estos días que están censurando algunas transacciones de la OFAC. Tiene ciertas cosas que a lo mejor, pues Bitcoin lo tiene mucho más pulido y fino, pero es que Ethereum quizás tampoco es para eso. Quizás Ethereum es una base de pruebas para confeccionar y crear todo lo que pueda crear. Y como siendo una base donde se confecciona todo, encima en forma de estructura piramidal, pues tiene una muy buena proyección. Pero yo creo que son dos cosas distintas. Muy interesante esta parte. Vamos, creo que ha contestado John muy bien a tu pregunta, Dito-sama. Y bueno, pues eso, que seguiremos comentando y que de hecho, en el especial de fin de año seguramente hablaremos de cripto, porque John va a estar por aquí. Y de hecho, hablando del especial de fin de año, estoy muy nervioso porque lo vamos a anunciar ahora, vamos a anunciar el cartel que tenemos y cómo va a ser la parrilla. Vais a ver el cartel y luego os voy a decir cómo va a ser la parrilla y yo va a reaccionar en este momento conmigo y con todos vosotros por primera vez, ¿no? El especial de fin de año que va a ser el próximo 28 de diciembre, jueves, es el Día de los Inocentes, pero lo que vamos a mostrar no es una inocentada, es real. De verdad va a haber este especial de fin de año y lo vais a ver en pantalla. Vamos al lío, gente, ¿estáis preparados? Voy a compartir pantalla. Sorteo de Champions. Y aquí tenemos el gran especial y los nombres que van a participar. Es el especial de fin de año que vamos a hacer el jueves 28 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hora española, aquí en mi canal de Twitch, con el propósito de que sea el mayor evento financiero en streaming de la historia de este país, de España, de donde resido. Y para ello pues me van a acompañar grandes ponentes, como veis ahí, grandes invitados, yo también en solitario. Y vosotros, quiero que me acompañéis. Y quiero que me acompañéis porque creo que va a ser interesante. Y bueno, pues tenemos ahí un panel espectacular. Queremos que incluso el mundo del streaming, del gaming, diga, pero ¿y este tío por qué tiene tantos viewers? ¿No? Pues vedlo en directo. Si os metéis a verlo en directo durante una hora porque os gusta una de las charlas, pues yo os invito a que lo dejéis reproduciendo y que cuenten los viewers, porque así vamos a ver si llegamos al récord del récord, ¿no? Entonces, van a venir Hugo Ferrer, Luis Francisco Ruiz, Pablo García, Ismael Santiago, John Economist, que lo tenemos aquí, Diego Puertas, José Luis Cárpatos, Edgar Fernández, Pablo Gil, Gustavo Martínez, Ricardo Gulias, David Anglés, José Carlos Díez,
Pedro Gutiérrez, Ricard H.C, Pedro Palandrani y Juan Ramón Rayo. O sea, un plantel realmente espectacular. Y os digo cómo van a ser los horarios y quién va a venir en qué momento y cómo va a ser el formato. En primer lugar, ya os lo voy a delimitar mucho y os lo voy a explicar, que yo creo que por escrito lo vais a ver mucho mejor. Lo voy a publicar en Discord, en Twitter, en Instagram, en todos, digamos, mis plataformas y mis redes sociales. Pero os lo voy a decir aquí de viva voz para que lo veáis, también a los que lo veis desde YouTube, y para que os podáis incorporar ese día, el próximo 28 de diciembre, que yo creo que va a ser realmente espectacular. Ese es el propósito. A las 2 de la tarde arrancamos, haré unas pequeñas claves de lo que va a ser el fin de año. Ya sabéis, mi sección de las claves va a estar muy acotada, muy resumida y muy al grano, viendo gráficos, viendo pues análisis. También os contaré feedback que recibo desde Estados Unidos, de mis fuentes, que ya sabéis que tengo desde Wall Street. Intentaremos hacerlo dinámico. A las 2:30, Hugo Ferrer. A las 3 de la tarde, Luis Francisco Ruiz. A las 3:30, Ismael Santiago. Y a las 4 de la tarde, aquí el invitado que tenemos hoy, John Economics, que va a debatir con Ricard H.C, que nos conocemos los tres y seguro que vamos a tener muy buen rollo y vamos a tener un debate interesante. Va a durar 1 hora este debate. Va a ser interesante. Va a ser de 4 a 5 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, debate sobre inversión value y otros estilos de inversión con Edgar Fernández, Gustavo Martínez y Pablo García. 5 de la tarde. Después de John y de Ricard H.C, vendrán Edgar, Gustavo y Pablo García. A continuación, a las 6 de la tarde, debate, también, vamos de debate en debate, Pablo Gil y José Luis Cárpatos. Como el año pasado, que tuvimos ahí una charla fantástica de 1 hora de duración, ahora también vamos a hablar de perspectivas de cara al 2024, situación de los mercados, preguntas que también vayáis lanzando por aquí, en vivo y en directo, los vamos a tener aquí también a Pablo Gil y José Luis Cárpatos. A las 7 de la tarde, entrevista en exclusiva que puede hacer desde Estados Unidos a Pedro Palandrani, que es el estratega jefe de GlobalX, una de las gestoras de ETFs y ETFs temáticos más grandes del mundo, con componente español. Uno de los fundadores fue español y la entrevista sea en castellano, así que os invito a que, vamos, va a ser fantástico esa entrevista. A las 7:30 de la tarde, joder, vamos avanzando y me estoy cansando y no he empezado, John. Me estoy cansando y todavía no he empezado el programa, solo de verlo, ¿no? Pero irá bien, irá bien. A las 7:30 de la tarde, Ricardo Gulias, mercado inmobiliario, situación del mercado inmobiliario para España de cara al año que viene, situación en Europa, oportunidades de hipotecas, bueno, todo lo que tiene vinculación con el mercado de la vivienda. 7:30 de la tarde con Ricardo Gulias. A las 8, José Carlos Díez, también para charlar de economía y de la situación en general. A las 8:30 de la tarde, debate con Diego Puertas y Pedro Gutiérrez, que son de las nuevas generaciones de analistas e inversores que me complace tenerlos aquí y seguro que va a ser fantástico. A las 9 de la noche, Juan Ramón Rayo, que yo creo que va a ser, como siempre, espectacular todo lo que nos traslade y su visión de la economía en general. Y ya nos vamos a despedir con David Anglés, 9:30 de la tarde, que David es uno de los primeros que apoyó mi canal, es el responsable del área de marketing de Allianz Global Investors, y bueno, un gran profesional del periodismo, y bueno, pues nos va a trasladar también ideas de Allianz Global Investors y más sorpresitas que vamos a tener. Así que después de esto vendrá la despedida y va a ser un especial fantástico, y os anuncio que veis esto de por aquí. Esto es, ¿lo veis ahí? Eso es el pase con el que accedí esta última vez al NISE, a Wall Street, y lo vamos a sortear para vosotros. Ya os diré las condiciones de ese sorteo y más cositas que a lo mejor sorteamos. Va a haber más sorpresas, pero mi pase a la bolsa os lo voy a sortear a los que estáis por aquí, ¿sabes? Para que lo tengáis. Ya os diré las condiciones y cómo se puede acceder. Así que, lo dicho, la verdad que poco más que decir. Estoy muy entusiasmado. John, ¿qué te parece este cartelazo en el que formas parte? Bueno, programón. Estará ver ahí mi nombre ahí rodeado de tanto crack, para mí es un auténtico lujo. O sea, que cuentes conmigo para un programa de auténticos máquinas, para mí es un placer. Yo te espero tanto como partícipe, que obviamente estás ahí, como luego después parte de la audiencia, que te quieres saberlo, seguro, parte, seguro, ¿no? Y que seguramente te va a encantar mucho de los invitados que están por aquí, y bueno, vamos a darle caña a saco Paco, ¿no? En fin, gente, espero que os haya gustado. Vamos a darle a tope este día. Os recuerdo, mañana tenemos por aquí a las
6 de la tarde Ismael Santiago, doctor en finanzas por la Universidad de Sevilla, que vamos a también charlar de la situación de la economía y también lo vamos a tener en especial, pero mañana lo tenemos por aquí. Y bueno, pues que la vida sigue, que esto va a ser el día grande, pero que estos próximos días también van a ser grandes. Así que, lo dicho, un abrazo muy grande para todos. Que sigáis apoyando el canal, que yo estoy encantado con vuestro support. Y nada, pues que mañana nos vemos. John, un placer como siempre tenerte por aquí. Tenerte tanto hoy como te voy a volver a ver el próximo 28. Así que nada, a coger fuerzas todos. Igualmente, Héctor, y felices fiestas tanto a ti como a la comunidad, como a Cristina, y nos vemos, nada, en unos días. Eso es, eso es. Un abrazo a todos, chicos. Mañana nos vemos 6 de la tarde hora española aquí en mi canal de Twitch. Y eso, coged fuerzas para este especial que va a ser fabuloso. Hasta mañana, chao. Luego.